Y bueno amigos, estamos aquí listos para un día más de información. Estamos a 25 minutos de que arranca el Paris Saint-Germain Palanca Fútbol Club. Lo decía en mi cuenta de Instagram, colocaba un post en el que colocaba una foto de Messi con la camiseta de esta temporada del Barça y colocaba que era la única posibilidad que probablemente tenía el Barça o el PSG de remontarle el partido al Barça. Veremos porque ha habido un ambiente bastante hostil para el futbolista francés Ousmane Dembélé, que por cierto debe ser actualmente ídolo absoluto del madridismo. Vamos a repasar por cierto algo que ha pasado en la previa ahí en los aledaños de Montjuic, en el que se ha escuchado el nombre de Vinicius. Y quiero hacer una pequeña reflexión que lo pensé y lo vi y dije, esto está brutal. También vamos a escuchar algo de Guardiola que se me escapó el día de ayer, quiero que lo escuchemos. Y nada, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a escuchar a Nachito Peña, vamos a escuchar varias cosas, así que damos play. Y bueno chicos, como se puede estar dando cuenta, estoy un poco bastante bajo de voz. Yo no sé cuándo se me va a quitar esta gripe. Tengo peor defensas que el Palancas Fútbol Club, una cosa increíble. Pero bueno, vamos a escuchar rápidamente lo que les tengo preparado porque definitivamente es que no tiene desperdicio alguno. Quiero que empecemos escuchando a Guardiola, que bueno, con el tema este de los piropos al Real Madrid, que son constantes y que no sé qué, que no sé cuál, lo de siempre. En fin, Pep Guardiola. Entonces vamos a escucharlo porque la verdad es bastante interesante. You've won everything, types of situations in games, but every time you play Real Madrid, we see you a little bit worried. It's almost like you have a... ¿Podríamos decir que el Real Madrid es el rival al que más teme Pep Guardiola? Me respeto mucho, pero temor no. Nos he enfrentado muchas veces. Pues si lo elogio es porque pienso que es así, y si no lo elogio, pues normalmente no lo elogio. Es decir, no me creéis, ya lo sé, pero yo qué le voy a hacer. Y si le digo es un falso, no sé, no es así. Y si digo lo de la hierba con todo el cariño del mundo, porque al final es un problema suyo, tampoco me creen. Es decir, al final, pero miedo no, tengo muchísimo respeto y si me ganan, como ha pasado muchas veces, pues les felicitaremos y que tengan suerte en el futuro. Bueno amigos, ahí están las palabras de nuestro amigo Josep María Guardiola, quien bueno, sabemos más o menos cómo son las cosas con este hombre. A mí me causa mucha curiosidad, de verdad, porque es poco creíble lo que dice Guardiola en definitiva, pero me gusta eso de no tener miedo y además creo que realmente es lo que piensa Guardiola en ese aspecto. No me parece que le tenga miedo, creo que le tiene pánico. Vamos a ver porque Guardiola sabe que tiene mucho más que perder el Manchester City que el Real Madrid, pese al Madrid ser el líder de la competición, el rey, lo que sea. El Madrid está en un proceso de construir un equipo que aparentemente va a finalizar este próximo verano con la incorporación de un delantero que se presume va a ser absolutamente letal. Bueno, lo que les decía, es un hipócrita de primera mano y al final es lo que seguramente nos va a hacer reír absolutamente a todos. Chicos, vamos a escuchar ahora muy rápidamente algo que se ha visto en el programa de Albert Lezam, que la verdad no me ha dejado nada, no me ha dejado nada indiferente. Porque bueno, al final esta gentuza más o menos saben cómo se pone con estas cosas. En este caso vamos a escucharlo. Esto creo que lo vi en Facebook. Vamos a escucharlo porque la verdad también está bastante interesante. 2-1. ¿Y el Madrid? El Madrid va a perder entre 4 y 5-0. Rodríguez Marzo. Yo creo que el Barça va a ganar 1-0 y el Madrid va a perder otra vez 4-0. Yo creo que el Barça va a ganar por 3-1 y el Madrid va a perder también por 3-1. ¿François? 3-0 para el Barcelona, 4-0 para el City. Cristian. 2-2 el Barça pasa a la eliminatoria y 4-2 para el City. Nos vamos al 10 del Barça. Miguel Ángel Ruiz. Tu pronóstico, Miguel Ángel, para los dos partidos. Creo que el Barça empata 1 y el Real Madrid pierde 3-1. 3-1. Sergio González, de Sergio González Show. Tu pronóstico. 2-0 gana el Barça en Montjuic, 3-0 gana el Manchester City a Real Madrid en Etihad. Bueno, cracks, ahí está lo que les estaba diciendo. Ya, pues básicamente no sé a qué va el Madrid a Manchester. Es interesante, de verdad. Me llama mucho la atención ver este tipo de situaciones. Al final siempre vamos a ver este tipo de cosas. Pero es increíble esta gente la corta memoria que tienen. ¿Cuántas veces el Barça ha estado en una situación similar? De hecho, contra el Liverpool en aquella
eliminatoria en la que creo que ganan 4-0 o 3-0 en el Camp Nou, que termina fallando Dembélé un gol absolutamente increíble. Estaban súper locos que iban a la final, que iban a ganar, que no sé qué, y ya sabemos cómo terminó eso. Creo que el Paris Saint-Germain es un equipo bastante inferior a ese Liverpool. Creo que el Paris Saint-Germain es un equipo bastante malo realmente. Pero creo que también el Barça es lo suficientemente malo como para mandarse un papelón ahorita en 20 minutos que arranca el partido. De todos modos, bueno, solamente me parece curioso y bueno, que den por muerto al Real Madrid cuando lo han hecho tantísimas veces. Me parece estupendo. Al final este tipo de cosas siempre llegan a los futbolistas y sabemos que como que les motiva más de lo normal. Quiero que escuchemos algo muy de la mano de esto, muy parecido a esto, que en este caso es Nachito Peña y que bueno, ha tenido una discusión, por llamarlo de alguna manera, parecida. Dice aquí este hombre, empieza a hablar de Guardiola, mañana vuelve Guardiola, tal, escuchémoslo. Mañana vuelve el jardinero del Bernabéu. Mañana viene el que tantas y tantas veces os ha pintado la cara. Mañana viene el que el año pasado os hizo pasar momentos de mucho dolor. Porque aparte del partido del Bernabéu en la vuelta, os metió 4. Os pudo meter 8, 9, 10, los que hubiera querido. Entonces, menos globitos y A ver, una cosita, ¿ustedes creen de verdad que Guardiola hubiera tenido la oportunidad de meter 10 goles al Madrid en el City y no lo hubiera hecho, en el Etihad y no lo hubiera hecho? Es que es hasta ridículo ponerse a pensar esto de verdad. Paraos que mañana viene el mulá Pep Guardiola a profanar nuevamente el templo madridista. Que por cierto, esto es creo que de la semana pasada. Y bueno, profanación pues como tal no hubo. De hecho, hubo gran parte del partido en la que se vio bastante mal al City. Bueno, sabemos cómo se maneja esta gente. Pero escuchen lo de Nacho Peña, que es lo importante y lo que me parece realmente brillante. Bueno, de recibir 8 goles solo sabéis vosotros, ¿eh? Yo a un equipo que haya recibido 8 goles en Europa solo se lo he visto al Fútbol Club Barcelona. Y te digo una cosa, yo cuando pienso en Pep Guardiola, efectivamente, tengo algún recuerdo duro, tengo algún recuerdo doloroso, pero también tengo los mejores. Mira, me acuerdo del camino a la 10ª, me acuerdo de Carleto, me acuerdo de Pepe en el Bayern y me acuerdo de un global de 5 goles a 0. 0-4, por cierto, en su propio estadio. Luego 2022, creo que todos lo tenemos bastante reciente. Sale Rodrigo al terreno de juego y un Pep que se veía en la final se acaba hundiendo. ¿Y cómo acabó la cosa? Con esta fotografía, chaval, con Carleto fumándose un puro, por supuesto que sí. Mañana vuelve. Bueno, es sencillamente demoledor y es cierto, o sea, estamos hablando obviamente de ese partido en el que el Real Madrid se vio bastante mal la pasada temporada en el Etihad y en el que, por supuesto, fue increíblemente muy superior el Manchester City. El Madrid mereció ese resultado, creo que jugaron bastante mal de hecho, pero si lo ponemos en un contexto general, como en los últimos años, el balance tal vez no es tan positivo para Pep Guardiola y queda en la retina básicamente esa remontada del Bernabéu, el 4-0 en el Allianz Arena, no lo sé, la verdad, no lo sé, pero me parece cuanto menos curioso todo esto y me parece brillante lo que hace Nacho Peña en ese caso. Así que ya sabemos más o menos qué responderle a todos estos cretinos que van todo el tiempo con que el papá del Madrid es Pep Guardiola, cuando eso evidentemente no es del todo cierto. De hecho, lo escuchamos hace un momento de Guardiola, que les han ganado muchas veces y que les tiene mucho respeto. Pero es que como siempre van a intentar menospreciarnos por cualquier cosa, pues toca aguantarnos. Cerramos este video rápidamente con esto que les quiero mostrar. Esto es en los aledaños de Montjuic, allí en la entrada del estadio, esperando al autobús, y miren lo que sucede. A ver, ¿qué quieren que les diga? Y ojo porque miren el tweet que lo coloca, dice lo siguiente. Están ante la que puede ser su segunda semis de Champions en 10 años y se dedican a insultar a Vinicius, club eternamente acomplejado. Anda que no os va a dar mamar no os va a dar de mamar Vinicius. Me parece sencillamente demoledor el tweet, creo que es exactamente lo que deberíamos pensar. Es absolutamente increíble pensar que están ante un momento importante de la temporada, ante una posible semifinal de UEFA Champions League, que se dice fácil, pero que realmente lo único que están pensando es en el complejo total que tienen con el Real Madrid y en este caso con Vinicius Junior. ¿Ustedes se imaginan que la vuelta o que en la ida en el Bernabéu, en las afueras, mientras esperaban el autobús del equipo,
se hubieran puesto a decir este tipo de cosas, pero por ejemplo con Gavi, que es un futbolista bastante pesado, pero yo creo que no merece este tipo de tratos tampoco, la verdad, no soy partidario de eso, pero ustedes se imaginan al Real Madrid o a los aficionados del Real Madrid haciendo esto, es que son unos eternos acomplejados. No me voy a enredar muchísimo más, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Por supuesto, venimos mañana con más contenido, esperando que sea un día histórico, el día 17, y que bueno, podamos pasar a las semifinales de Champions, que bueno, si pasamos también va a ser bastante dura, aunque esta vez la vuelta será en el Bernabéu. Así que nada, lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao.